Buenos días y bienvenidos a 31 Minutos. Soy Tulio Triviño y lo que viene es un adelanto con las noticias de hoy. Les entregamos un completo informe sobre la terrible guerra de tarros del mar Despénsico. Calcetín con Rombosman salva una bufanda en aprietos. Una manifestación de frutas se convierte en desastre. Y Juan Carlos Bodó que nos habla sobre la mejor que lo diga él. Y vamos de inmediato al ámbito internacional, donde la terrible guerra entre Alsacia y con Serbia se ha recrudecido en las últimas horas. Más detalles en el informe de Jackson Aceituno. Adelante, Jackson. Sí, Tulio. Continúa la guerra entre dos naciones hermanas, Alsacia y con Serbia. La situación se ha agravado con las últimas declaraciones del general Duraznov de Conserbia. Estas terribles amenazas han traído la preocupación a la frontera de Alsacia, donde nos encontramos en estos momentos. El ejército ha decidido entrenar con más eficacia a sus hombres. Solo los fuertes resistirán este duro entrenamiento. En este momento, el general Latton de Alsacia está en espera de sus valientes y esforzados muchachos. Ha terminado una jornada de entrenamiento casi perfecta. Se espera que la próxima hayan aprendido a frenar. Y esta cicatriz me la hicieron en la guerra de Chaufán y este ojo lo perdí. Tuvieron que ponerme un botón. ¿Y ese tajo tan terrible que tienes en la mano, Tulio? No, eso me lo hice en un columpio. Y bueno, ya estamos con Carla Rubio que viene con un tremendo problema. ¿No es así, Carlita? Claro, Tulio. Lo que le pasa a un amigo nuestro es que no puede jugar a la plaza. Veámoslo. Memo es un niño normal con un gran sueño. Una plaza iluminada que tenga columpios. El problema es que yo cuando juego a la pelota, la señora de esa casa verde no me deja porque dice que hacemos mucho ruido. Tiene problemas con una vecina, la verdad. Y siempre hemos tenido problemas con ella, siempre. Voy al colegio y salgo como a las 7:30 de la tarde. Y la única forma que tengo que jugar es yendo a la plaza. Lo que pasa es que la plaza acá de San Pablo no es recomendable para los niños, porque es muy peligrosa, hay muchos drogadictos, mucho asalto, así que prácticamente no van niños a esa plaza. Memo nos mostró su plaza y nos contó cuáles son sus problemas. No hay columpio, no tiene iluminación. En la noche no hay caso que pueda jugar uno. Para que su sueño se convierta en realidad, fue la Municipalidad de la Quinta Normal a hablar con María Trinidad. María Trinidad es la directora de Desarrollo Comunitario. Efectivamente, la Plaza Simón Bolívar es un lugar que nos tiene muy preocupados a todos nosotros en la comuna. Estamos postulando para el año 2003 que Intendencia nos entregue algunos recursos y en esa instancia, si es que nos acepta la Intendencia, yo creo que sería la oportunidad de poder iluminar tu plaza y poder que efectivamente no sea un lugar peligroso para ti y tus amigos. ¿Te parece? Este año, la plaza estará iluminada y tendrá nuevos columpios. Todo
gracias a un niño con iniciativa, Memo. Y esperamos que las autoridades cumplan con sus promesas y no se acuerden de la gente para las puras elecciones. Pero Carlita, ¿qué estás diciendo? Recuerda que yo voy a ser candidato y cuento con tu voto. Eso está por verse. Y recuerden, los niños que tengan problemas pueden escribirnos al correo que ahora está apareciendo en pantalla. Y ahora vamos a las calles de la ciudad, donde Mico el micófono realizó una interesante encuesta. Vamos a verla. Hola, soy Mico el micófono para 31 minutos con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es tu canción favorita? Vamos a preguntar. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que está barro el suelo. Se lo llevó la corriente del canal. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! A mí me gusta el pelo suelto. Y voy, y voy, y voy, y voy. Caballero, ¿cuál es tu canción favorita? Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas que cruzan también. Sonreírle al mundo con optimismo y fe. Ríe cuando todos estén tristes. Arroz con leche me quiero casar. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. 3 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Ahí se me olvidó el resto. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame y llega hasta tu corazón. Wow, 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 wow. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Voy a hacer siempre como quiero. A ver, mi pelo. Voy a usar el pelo de mí. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La, 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 na, na, na. Na, 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 na. Bueno, Tulio, y me despido con mi canción favorita. Lástima que terminó el festival de hoy. Adelante, estudios. Qué interesante. Eso me recuerda que a mí también me gusta una canción, pero me da un poco de vergüenza cantarla. Así que ya volvemos después de una pausa con la nota verde de Juan Carlos Bodoque. Everybody loves somebody sometime. Everybody loves somebody time. Everybody love, everybody time. Everybody loves somebody time. Thank you very much. Si yo fuera rico, dubi 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 du, no tendría más que trabajar. Si yo fuera solo un ricachón. Na, ni, na, 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 na. Si yo fuera un ricachón. Y ya está en el estudio de 31 minutos Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué nos traes hoy, Juan Carlos? ¿Sabías tú que más de la mitad de Chile se está volviendo un desierto? Pero qué mentira es esa, Juan Carlos. Incluso antes de ayer vi un árbol. Sí, Tulio, pero antes había muchos más. Acompáñame a mi recorrido por la desertificación. La muerte de mi tía Eulalia me dejó como el único heredero de sus fértiles tierras cerca de Ovalle. La noticia me vino como anillo al dedo, porque tenía que pagar unas deudas contraídas por mi afición al juego. Vendería los terrenos y quedaría libre de tan desagradables problemas. Pero al llegar,
me di cuenta que mi tía me había dejado por herencia un peladero. Luego de superar el choque emocional, decidí llamar a mi amigo Leopoldo Arenas, más conocido en el ambiente ecológico como Forestín. Él podría explicarme qué pasó con mis tierras y darme una solución. Lo que pasó aquí, que sacaron toda la vegetación para hacer cultivo. Después metieron muchos animales para pastorear. Y cuando cayeron las lluvias, se llevó toda la tierra porque estaba desprotegida. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. ¡Ah! Ni siquiera tú me sirves para algo. Mira, Juan Carlos, la desertificación es el empobrecimiento de los suelos. Estos suelos, hace muchos años, cuando no llegaba el hombre aquí, eran muy fértiles. Después llegó el hombre y por desconocimiento lo ha trabajado mal. Aquí se deforestó, uno, para el ferrocarril en el pasado, para las panaderías, darles leña, combustible, y para la minería. Y también se deforestó, se sacó todo lo que es vegetación para hacer sus cultivos. Forestín me confesó que la desertificación es el problema más grave de la cuarta región, donde afecta a más de 1 millón de hectáreas. Pero eso no es todo. Más de la mitad de Chile tiene algún grado de desertificación y en el mundo son más de 2.000 millones de personas las que sufren directamente con el problema. Fuera de pantalla, Forestín me dijo que los animales tenían una gran responsabilidad en el asunto. ¿Es verdad, Cabrita, que ustedes son una de las principales responsables de la desertificación? Sí, Juan Carlos, tenemos que reconocerlo. Las cabritas somos muchas y muy hambrientas. Nos hemos comido toda la vegetación y el suelo ha quedado seco. Lo que va a pasar ahora es que no va a haber más pasto y nosotros nos vamos a morir. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ah! Soy una víctima de la desertificación. Pero como todo tiene solución en la vida, menos la muerte, Forestín me llevó a algunos lugares donde se está librando una dura lucha contra el desierto. Conocí a Homero Romero, un campesino que se dedica a atrapar la neblina para conseguir agua. Esta construcción que está a mis espaldas se llama atrapa-nieblas y sirve para capturar la neblina que viene de la costa. Luego de atraparla, la condensa y la convierte en agua, con la que regamos los cultivos y les damos de beber a los animales. Forestín me llevó a presenciar un milagro, una plantación en medio del desierto. Bueno, Juan Carlos, este campo era igual que el tuyo, estaba igual de erosionado, pero mira lo que ves ahora. Aquí se plantaron muchas especies para alimento de ganado y frutales para la persona que vive aquí. Esto requiere muy poca agua, son todas especies adaptadas a estas zonas áridas. Esto estaba totalmente erosionado, no había nada aquí. Y con el trabajo de la persona, del dueño de esto, mira cómo cambió. Dime, Forestín, ¿cuánto vale mi tierra hoy en día? Uy, tu tierra vale muy poco, pero lo que tienes bueno todavía es que tienes clima y tú eres muy joven todavía para trabajar. Así que adelante, amigo. Si mi tía Eulalia hubiera seguido los consejos de Forestín, hoy sería rico, feliz y libre de deudas. Por lo pronto, debo ponerme a trabajar. Estoy solo y triste acá en este mundo abandonado. ¡Qué espanto, Juan Carlos! Entonces hay que cuidar esos maravillosos desiertos para que tengamos muchas más playas, ¿no es así? Caray, Tulio, veo que no has entendido nada. Te voy a hacer una copia del video para que lo veas de nuevo en tu casa. Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. Y en otro ámbito de la noticia, nuestro reportero Mario Hugo se encuentra en una singular conglomeración de frutas. Cuéntanos, Mario Hugo, ¿a qué se debe tanto escándalo? Estamos en directo desde la manifestación que comenzó hace 2 días. Las frutas se han reunido en torno a su líder, Charlie Chirimoya, para la legendaria caída de la crema. Charlie Chirimoya es el líder de la secta y es un loco y tiene gran influencia en todas estas frutas. En este preciso instante, Charlie Chirimoya se dirige a sus seguidores
Vamos a escucharlo. Frutas grandes y pequeñas. El día de la lluvia de la crema ha llegado. Muchos pensaban que estábamos locos, pero yo les digo, ¿quién no está loco? La crema llegará, si realmente creemos en ella. Las predicciones de Charlie Chirimoya se han cumplido. Vemos la llegada de la crema. Nos encontramos aquí con una extasiada fruta. ¿Qué opina? Esto es magnífico, es una nueva era para nosotras las frutas. Es una sensación única. Es fantástico. Es indescriptible la emoción que se vive en estos minutos, Tulio. Desde el lugar de los hechos, soy Mario Hugo en la nota más importante que he realizado en mi carrera. Quiero agradecer a mi madre, a mis hermanos, al pequeño Tim, a mis perros Chaucha, Yo Soy, Elemento, Mente en Blanco, Adjetivo, Calugoso, Duquesa, Reina y Cookie. Interesante. Al parecer en ese lugar quedó la crema. Y bueno, en esta edición tenemos a un entrevistado exclusivo, el señor Vaquero. Él acaba de ganar el primer premio en la carrera de estiércol de... ¡Ugh! ¿Pero qué es ese olor tan malo? Bienvenido, señor Vaquero. Felicitaciones por su premio. ¿Qué ganó? Buenos y lindos días, Tulio. Me gané un año de estiércol gratis. ¿Estiércol? ¿Qué es eso? No sé, pero es gratis. Es la caca de las vacas, Tulio. Por eso huele a rayos aquí. Oh, gracias, Juan Carlos. Apuraré la entrevista entonces. Le voy a hacer una sola pregunta, señor Vaquero. ¿Es verdad que los vaqueros no se cambian los calzoncillos? Eso es una gran mentira. Lo que pasa es que no los lavamos, mire. Que el diablo me lleve. Bueno, y sigan en el próximo bloque, que viene de Padre y Señor Nuestro. ¿Aló, Vómitos Pizza? Quiero una pizza con ukelele y whisky-pirizo. No, señorita, sin queso. Sí, con doble de sin queso. Y rápido, porque la otra vez se demoraron y... Señor, su pizza. ¡Al aire! Váyase. El superhéroe que todos llaman cuando están en apuros, Calcetín con Rombos Man, nuevamente ha hecho noticia ayudando a una bufanda desesperada. Miren el informe. En una cocina de Ciudad Cómoda. Te digo que no eres un paño de cocina. ¡Que sí soy! Que no lo eres. ¡Que sí! Que no. ¡Que sí, que sí, que sí! Que no. ¡Que sí, infinito! Que no, infinito más uno. ¡Ay! Pero si no soy un paño de cocina, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Mientras tanto, en una cómoda de Ciudad Cómoda. Querido diario, hoy ha sido un día muy especial. Por fin he comprendido por qué tengo rombos. El significado es que... ¡Oh! ¡La señal de emergencia! ¡Esto es un trabajo para... Calcetín con Rombos Man! ¡El deber me llama! ¿Acaso no ves que no eres absorbente? ¡Oh, calcetín con rombos, man! ¿Cuál es el problema? Esta cosa se cree que es un paño de cocina. Soy un paño de cocina. No, no lo eres. Sí lo soy. No, que no lo eres. Que sí, que sí, que sí. Que no. Entonces, ¿qué soy? Hace años que busco mi nombre y mi identidad y aún no la encuentro. Intenté sin cinturón, calcetín, turbante, toalla, yoapino, pañuelo y ahora paño de cocina. No sé qué hacer, estoy desesperada. No llores más, pues yo te diré quién eres. Según el artículo 3 de los derechos del niño, todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. Recuéstate y respira profundamente. Eso, relájate. ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Tú eres una bufanda! Más específicamente, una bufanda Fonchi, hecha en Chile. Oh, ¿y cómo lo supiste? ¿Fueron tus poderes super paranormales? No, a decir verdad, lo leí en tu etiqueta. Fonchi, ahora que sabes tu verdadera identidad, podrás abrigar muchos cuellos. Oh, calcetín con rombos, man. ¡Eres lo máximo!
Y así termina otra aventura de nuestro héroe matutino. Hasta la próxima, Rombosman. Ay, pero qué superhéroe más fantástico. Con él toda la ropa puede sentirse segura. Y ahora Policarpo Avendaño nos trae las noticias del espectáculo. ¿Cómo estás, Policarpo? Bien, Tulio. Hoy te daré un nuevo adelanto de la teleserie que todos esperan, Los Títeres. Vamos a verla. Somos títeres nada más. A la cuenta de 3, un grito. 1, 2, 3. Ya viene Los Títeres, la teleserie que causará un verdadero impacto, con su impresionante recreación del mundo de los títeres. La princesa vivía con su papá, el rey, que era un rey muy bueno. ¡Qué bueno soy! Ayudo a la gente y la reto poco. Él es el rey, un hombre muy feliz, pero que esconde un gran secreto. ¡Qué felices vivimos! Sí, somos realmente muy felices. Este personaje también marca el esperado regreso de Lautaro Cabrera, legendario actor de los primeros teatros de títeres chilenos. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago aquí? Lautaro, cuéntanos de tu papel en la teleserie. Bueno, mi papel es muy importante, es un importante... yo también me estoy muriendo de hambre. Feliz me comería un caramelo. Lautaro, ¿qué le dirías a los que dijeron que ya estabas acabado como actor? He demostrado que a mis 87 años aún puedo actuar bien y que no estoy acabado, ni perdido, ni enfermo, como dijeron. Tengo muy buen estado físico todavía, aunque no lo crean. Atrapar hipopótamo. Lautaro también interpreta el tema central de la teleserie. Soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. Soy un hombre de plástico que tiene sentimientos y que puede amar. Soy el hombre de plástico. Soy el hombre de plástico. Dime títere, porque soy un títere. Soy tu títere. Con escenografías de primer nivel e inolvidables interpretaciones, esta teleserie marcará un hito en las producciones nacionales. A la cuenta de 3, un grito. 1, 2, 3. Y como en toda teleserie, también hay chascarros. ¡Ay, corten! ¡Ay, me refiego! Corten. Oye, se me olvidó el libreto, ¿eh? Oye, corten. No, esa no va. Oye, ¿quién está allá abajo? ¡Hola! Oye, vuelvan. Ay, no puedo. Somos títeres nada más. Los Títeres, la teleserie que el público pide a gritos. Pero Policarpo, ¿cuándo van a dar esa teleserie? Mucha gente me pregunta por ella. ¿Así? ¿Como quién? Mi mamá, una prima que tengo, la tía Polifema. Bueno, nadie sabe cuándo la van a dar, Tulio. Pero te puedo decir que será un exitazo de remolinche. Top. ¿Pero qué te pasa, Policarpo? Traigan un doctor. No te preocupes, Tulio. Es que llegó el momento de mi ranking top, que esta semana trae sorpresas. En mi ranking top, Chascoberto baja a la posición número 3 con Me cortaron mal el pelo. Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no tiene mejora. Mis amigos me van a molestar. Diente Blanco, no te vayas. En el número 2 se ubica John Quijada con su balada romántica Diente Blanco, no te vayas. No tuviste picaduras ni una sola carie. Y ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas nada como antes. Y en el número 1, mis sobrinos, los fantásticos Hermanos Guarenes, con su excelentísimo tema Tangananica, Tangananá. Disfrútenlo. A mí me gusta el tangananica. Yo prefiero el tanganana.
La mejor frase es tangananica. El mejor verso es tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Todo lo explica. No explica nada. Para alegrarme digo tangananica. Para reírme digo tanganana. Comí un rico tangananica. A mí me dieron tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Me tienes pica, 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 pica. No pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Mi palabra es tan buena, tu palabra es tan mala. No hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tanganana? Tú siempre dices tangananica. Tú siempre gritas tanganana. Ya no soporto el tangananica. Y yo detesto tu tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Nuestra mamá nos va a regar. Oye, ordenemos mejor. Sí, o si no nos van a pillar. Gracias, Policarpo. Y bien, hemos llegado al final del programa, pero antes les leeré una noticia de último minuto. Una terrible epidemia de sueño instantáneo ha invadido... Tulio, ¿qué pasa? Despierta. No quiero. Tulio. Carla y unas amigas nos esperan en el radiotaxi, apúrate. No, Tulio, vamos, es una gran oportunidad, despierta. Tulio, vamos. Tulio, que se van a ir, vamos, despierta, por favor. ¿Alguien puede ayudarme a despertar a Tulio? Tulio. Está bien, tú te lo pierdes.